Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a su programa Frente al Mundo. Todos los domingos, a veces repetimos esto, pero los domingos son agradables. Tú sabes lo importante que es usted levantarse un poquito más tarde y romper con esta rutina de la madrugadera. Y a Campuzano le gusta eso. Buenos días. Buen día, amigo José Carmona Sánchez y amigos televidentes. No, usted sabe, yo me levanto temprano hasta los domingos. Ah, Porque tengo un gallo y una gallina ya. que lo despierten. A las 5 de la mañana está ese gallo dándole para allá. Sí, hombre, Es una costumbre de José, el hijo mío, esos animalitos. ahora está Y entonces camello con esos despiertan el gallos. vecino, a veces le molesta al vecino eso, porque no se quiere levantar. Yo creo que la gente como que se está acostumbrando. No me Acostumbrando, han dicho nada. o lo usan como alarma el que se levanta. Cuando canta el gallo de Campuzano me levanto. Mire, Carmona, felicidades al presidente electo Luis Abinader Corona. Luis Rodolfo nació un día como hoy, el cumpleaños del presidente, 12 de julio. Qué buen cumpleaños. Sí, pero yo creo que Con la presidencia ganada. Yo creo que a quien hay que felicitar es al pueblo dominicano. También. Por esa acción de civismo en medio de una pandemia, de una enfermedad, acudir a ir a elegir su gobernante, acudir a ir a ejercer el derecho al sufragio. Ese pueblo hay que felicitarlo por esa acción. Sí, la gente votó, no como antes, votó menos personas. Sí. Pero se entiende, en medio de una pandemia hay gente que dijo, oye, yo no me voy a contagiar. Sí. Como quiera, fue una fiesta de la democracia. Perdió el PLD 16 años después del poder. Y esas son las situaciones que se dan en la vida. No sé si usted ha estado observando lo que uno ya ve desde ahora. Hay una especie como de recesión, de tranquilidad, de calma. De calma, como que hay un recogimiento. Bueno, y entonces estamos en medio de una crisis económica y ahora se le agrega esto que se produce en los periodos de transición una especie de España boba, como decían. Exactamente, porque los servidores públicos pues dejan de tratar de restringir el gasto porque tienen la incertidumbre si van a ser sustituidos de su puesto. Los ministerios no hacen compras. Y también el sector privado deja de hacer algunas inversiones hasta que lleguen las nuevas autoridades. Sí, sí. Lo que hay mucho nerviosismo en la gente, en los empleados públicos, porque se espera un chapeo bajito. Se espera que el PRM, el presidente, haría cancelaciones masivas, aunque ellos lo han negado. Pero no, pero hay unos empleados que por bien del país, por la salud del país, debe protegerlo desde las instancias políticas, la sensatez debe apoderarse, que son los empleados que están en carrera civil. Porque es un paso que se ha dado. La ley todavía le deja la brecha en aquellos que no han podido entrar a carrera civil. Y entonces, por eso que están en carrera civil, que están ya preparados, son servidores formados que dan cumplimiento de acuerdo a la ley, deben de permanecer en su puesto. Y todos aquellos que no están ahí, tú podrías tener esa brecha para hacerlo. Siempre hemos abogado porque los servidores públicos, como se hace en otras naciones, se seleccionen por una evaluación, que sus promociones se hagan por su desempeño y todas esas cosas. Y entonces tenemos ese grupo de empleados que no son tantos porque para poder entrar a la carrera civil tiene la institución que reunir una serie de requisitos, que si no reúne la institución el requisito, entonces no entran. De manera que es una exhortación que hacemos y que debe hacer toda la persona sensata de que el nuevo gobierno respete los empleados de carrera. Lo siento muy optimista usted, lo siento muy optimista, eso es importante. Es pensando en el país que uno hace ese planteamiento. Ojalá sea así ciertamente. Mire, vamos a entrar en materia con noticias después de estos saludos y este breve análisis. Vamos a entrar en noticias frente al mundo. Yo entro con la primera. Así es. Dice la primera que mea culpas en el PLD y críticas y autocríticas por la pérdida de las elecciones. Después de haber gobernado 16 años en el poder, el Partido de la Liberación Dominicana entregará el mando a Luis Rodolfo Abinader Corona el próximo 16 de agosto.
Siempre hay culpables en hecho y se comienzan a buscar culpables cuando se producen la derrota. También se produce que se piden cabezas. Vamos a ver cuáles son las cabezas que dentro del PLD van a pedir como culpables. Una de esas es la de Temístocles Montá. Otra información, Luis Abinader comienza a tomar medidas que ejecutará tan pronto tome las riendas del Estado tras su visita al Palacio Nacional. Reiteró, eliminará el despacho de la primera dama y forma comisiones de transición. Un anuncio importante hecho por Luis Abinader, el presidente electo, de que no utilizará, no creará el despacho de la primera dama, que surge a raíz del 2004 con Margarita, me parece que fue. Sí, pero vamos a ver. La gente a la espera del verdadero cambio, dice la otra información. Otros insisten en que se inicia a partir de agosto una cacería de brujas. Se va a buscar la cabeza de PLDistas a quienes se perseguiría por supuestos actos de corrupción. Se señala al presidente de la República, Danilo Medina, y funcionarios del Palacio y de su gobierno. Todo el que hizo su cosa bien no tiene por qué temer. Ahora, todo el que lo hizo mal va de aquí a allá, no duerme, porque es un compromiso que tiene el presidente electo. Nunca yo había visto que se enarbolara tanto una consigna de cero impunidad y cero impunidad. Esa fue la promesa más reiterativa que hizo Luis Abinader. Otra información que tenemos es: la Junta rinde informes, resultados electorales del 5 de julio en los que el PRM llegó a la mayoría en todos los niveles. Sí, arrasó el PRM, de verdad que sí. Se triplican los casos a diario de personas afectadas con la pandemia del COVID-19. Llaman a la población a respetar las medidas de aislamiento y a no exponerse innecesariamente a ser contagiados por el virus. Otra información, la población lamenta la situación de la atleta Joana Castillo, quien diera muerte a su marido en medio de una discusión intrafamiliar. Es un asunto muy lamentable. Ojalá no sea lo que se dice por debajo que ocurrió y que realmente el asunto se diera porque hubo un forcejeo entre ellos. Pero hay otras cosas que no se ha publicado, que se habla de eso. Entre tanto, el Comité Olímpico ha dispuesto que la defensa legal al atleta. Mire, otra información, y es que el diputado Pedro Botello, que se dice que ha sido el más votado en su provincia, pide al Senado aprobar el proyecto de 30% de las AFP. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Por el bien de todos, cuando más los necesitamos, cumplieron con su deber y lo esencial no se detuvo. Ahora es nuestro deber decidir el futuro de nuestro país, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebron Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebron Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebron Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebron Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Es triste saber que tu sector puede ser parte de esta gráfica, mucho más que puede sufrir algún accidente al volar chichigua.
situación que ya provocó la muerte por quemaduras del joven. Un hombre estuvo a punto de perder la vida tras recibir una descarga eléctrica en momentos en que intentaba recuperar una chichigua que estaba enredada en un cable de alta tensión. Evita volar chichigua cerca del tendido eléctrico. En este tiempo de cuarentena puedes bailar, cantar, jugar, hacer lo que gustes con tu familia, pero sin peligros. Quédate en casa sin chichigua. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, mis amigos, de vuelta a su programa Frente al Mundo. Nos toca ahora analizar todo lo que está ocurriendo en torno a esta pandemia, el COVID-19, que luego de las elecciones, como muchos advertían, se han triplicado los casos. Ya hay áreas de la salud, regiones, que no aguantan un enfermo más. Los hospitales y las clínicas privadas. Hay mucha preocupación, hay un sobresalto por esto de este aumento de los casos de la pandemia. Hay personalidades que se han contagiado, como el secretario del Servicio Nacional de Salud, el que dirige, el administrador, Chanel Rosa Chupani. Tenemos el caso de el obispo Jesús Castro Marte, electo de la diócesis de Higüey, que dio positivo. Usted sabe que el comunicador Iván Ruiz y su esposa dieron positivo. Y muchos, miren, tanto Chupani, Chanel Rosa Chupani, como Castro Marte, Jesús Castro Marte, Monseñor Jesús Castro Marte, como Iván Ruiz, son asintomáticos. Ellos están positivos, pero son asintomáticos. No tienen síntomas de la pandemia, de la enfermedad. Entonces, eso es lo que hace que mucha gente se contagie. Porque cuando usted va a un lugar, usted está infectado, va a un lugar cerrado, va a un lugar donde se reúne mucha gente y usted habla duro o lo que sea, salen partículas de su boca y ahí está el virus. Si se queda bollante en el aire por unos 10 o 15 minutos, otro ciudadano lo inhala. Y por eso es importante que la gente use constante y permanentemente su mascarilla, porque eso le permite a usted no inhalar partículas que pudieran contener el virus, pero a la vez tampoco, si usted lo tiene, no despine partículas para que otros puedan inhalarla. Hay una situación muy, muy complicada con eso en la República Dominicana y el mundo. Hay el encargado de asuntos epidemiólogos de Estados Unidos dice que lo que se espera es peor, que ahora que está empezando la pandemia a nivel mundial. Entonces, señores, vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos. Con esa situación de que hay enfermos de la enfermedad que son asintomáticos, pero que transmiten la enfermedad, una de las medidas que pudiera tomarse aquí, no sé, llegase a algún acuerdo con las compañías aseguradoras, porque con esto de la seguridad social casi todos los dominicanos tienen un seguro y aquellos que no lo tienen porque laboran, pues está el seguro que ha otorgado el gobierno a las personas, el subsidiado. Llegar a algún acuerdo, Campuzano, para que todo el mundo pueda hacerse la prueba en seguro, en compañía privada de seguro y cubrirla con su seguro que tenga sin ningún costo para determinar realmente quiénes son los contagiados. Si usted está contagiado, para no seguir contagiando a su familia. Esto pudiera ser una medida de prevención de la enfermedad mientras pudieran aparecer otras a nivel mundial. Debemos decir que cosa de la vida,
De acuerdo a las informaciones dominicanas, el primer caso que nos llegó a nosotros fue de Italia y un italiano. Sin embargo, ahora Italia está cerrando los vuelos de República Dominicana, no pueden ir a Italia porque ellos pues le han cerrado el aeropuerto para muchos países y entre esos países estamos nosotros. Al parecer, ellos han manejado mejor el asunto de la pandemia porque si nos están cerrando la puerta es porque nosotros tenemos más casos que ellos en estos momentos. Aquí se estuvo diciendo que el Ministerio de Salud iba a cerrar el país. El ministro lo desmintió, pero se hablaba... Pero cerrarlo los vuelos. En las redes sociales se hablaba una supuesta decisión, un comunicado del Ministerio de Salud Pública, donde se destacaba que supuestamente se iba a cerrar el país, se iba a dar un toque de queda por 24 horas. El ministro Rafael Sánchez Cárdenas lo desmintió, pero miren, la situación amerita que se vuelvan a tomar medidas, aunque se regrese para atrás. Pero con relación a los vuelos, aquí nunca se ha cerrado los aeropuertos. Sí, porque con esto de otorgar, sí, estuvieron cerrados. con esto de otorgar permisos y la brecha de que pudieran pues venir a retirar ciudadanos y traer ciudadanos de otros países hacia acá, fueron muchas las compañías. Vaya a la aviación civil, a la dirección que tiene que ver, que otorga los permisos, que no es el IDA, no es el instituto, para que vaya y registre la cantidad de permisos solicitados y aprobados para que la gente pueda volar. Esa es la realidad, comenzando por la aerolínea del candidato presidencial Gonzalo Castillo, que se mantuvo volando con esto del asunto de los vuelos humanitarios. También se producían otros vuelos y eso pues no era sano para el país, para prevenir la enfermedad, porque tú traías pacientes, tú traías personas de esos países que también estaban contaminados con la pandemia. Pero ¿qué situación se produce en la República Dominicana tan complicada? Porque, o en los países en sentido general, aquí no hay un medicamento que pueda curar la enfermedad. La gente, entonces hay una... No, cuando digo la República Dominicana... Ellos hay medicamentos, porque lo que se curan, ¿con qué que se curan? Está bien, pero son medicamentos terapéuticos. O sea, no hay uno que tú digas, mire, beba a hacer eso, que tú vayas donde cualquier médico... ¿Qué es lo que es terapéutico? No, espérese. De acuerdo a lo que si te aplica, te dan el medicamento a ver si tu cuerpo... Pero que no es una cosa que tú sabes que te va a curar, que te puede curar. No es lo mismo que te den una inyección, una pastilla, una cosa. Mire, tómese una pastilla diaria de esto y en 20 días ya usted no tiene COVID. ¿Y por qué tú crees que, no lo tiene? Que la tasa de recuperados ha aumentado? ¿Y por qué tú crees que la tasa de muerte, si tú la analizas bien, ha bajado? Porque han descubierto una serie de medicamentos que son efectivos para la recuperación y lo han estado aplicando. ¿Qué tú me dices? Bueno, que son caros los medicamentos. No, pero eso depende también, Carmona, que hay ciudadanos que aún le apliquen. ¿Tú no te vas a sanar con un medicamento de promesa? Pues, ¿por qué no? Hay gente que se ha sanado. No, entonces lo que digo es, si una persona se siente los síntomas, llama al Ministerio de Salud, llama al laboratorio, el laboratorio dura varios días para hacerle la prueba. Oiga bien, dura varios días para hacerle la prueba. Para dar los resultados. Y usted ve bien, no, para hacértela a tu casa. Hasta 5 y 6 días duran. Entonces tú mientras tanto llama, que te llama. Y después de eso que te hacen la prueba y te dice, siga bebiendo té ahí de cúrcuma, con no sé qué cosa. ¿Y quién te lo dice? El médico. Sí, no, el que va a hacerte la prueba del laboratorio. Pero en el médico está recetando. Pero es lo que te estoy diciendo. Eso complica la situación del paciente dominicano. Yo no sé si en otro país se ocurre. Se decía así que en España y en Italia hay personas que morían en la casa llamando para que le vayan a hacer el estudio.
Eso es una situación que complica más la enfermedad. Vamos a una pausa, mis amigos. Regresamos con más de su programa Frente al Mundo. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda tener agua potable almacenada, alimentos enlatados y botiquín de primeros auxilios. EGI, líder en energía limpia. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Después que pasan las elecciones, siempre hay análisis teóricos que comienzan a buscarle la culpa por qué se produjo los hechos, y realmente eso es lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, al parecer el que no sabe por qué gana, tampoco podrá saber nunca por qué pierde. Esa es una realidad, porque una cosa viene de la otra. En el caso del PLD, sus victorias se debieron a la unidad, una unidad que comenzaba en su organización política, en sus organismos, en donde las decisiones no se tomaban por mayoría como es la costumbre. En el PLD, la gente que no lo sepan, en su comité político, las decisiones se analizaban, se discutían y tomaban las decisiones en lo que más convenía. No dije que la mayoría estaba a favor de eso. Lo que convenía a la organización y convenía al país era lo que se hacía. Dejaron de hacer eso, ya ahí comenzó a romperse la unidad. Y entonces ya he conocido todo lo que provocó la salida del doctor Leonel Fernández Reina de esa organización, que indiscutiblemente fue el inicio de la derrota de esa organización, comenzando por la elección de un candidato malo, porque hay que decirlo así que la gente te entienda. Un candidato que ni hablar pueda, no hay posibilidad de que pueda ganar, porque cómo se va a ganar el corazón de la gente sin hablar, sin explicar. Un candidato con muchas ideas, pero que no sabía explicarlas, ¿cómo va a ganar unas elecciones? Por eso se produjo lo que al parecer no había podido lograr en mucho tiempo el partido, el PRM, que ahora es PRM, pues el mismo PRD. No había podido lograr ganar unas elecciones en primera vuelta, tener el 50+1. Hipólito no lo tuvo. A Hipólito le faltaron unas décimas que si se había querido había que hacer unas elecciones en segunda vuelta. Y la fuerza que tenía Luis no era suficiente en términos de alianza, las organizaciones para ello. Pero bueno, la ola, una cosa suma a la otra, la reta que pudiera dar, que dio el tener un candidato malo, y más los años que tenía el Partido de la Liberación en el gobierno, produjo pues esta derrota que es analizada y discutida por mucha gente. Ahora le quieren echar la culpa a Leonel Fernández. Bueno, pero si tú haces que la gente se vaya de tu organización, no pueda después echarle la culpa de por qué se fue, porque tiene que irse si tú no lo querías. Si Leonel se quedaba ahí, lo iban a sacar. Lo iban a sacar. De hecho, tú estaba fuera porque Leonel no podía hacer una propuesta en el comité político, porque si la hacía se la aplastaban. Así no hay posibilidad de que una organización tenga unidad. Y es un ejemplo
que debe tomar. Los PRMistas lo saben, que la división pues lo hizo salir, cada vez que han estado en el gobierno, la división lo ha hecho salir del gobierno. Y ahora pues lo deben de tomar en cuenta eso para poder permanecer en el gobierno y poder hacer un gobierno exitoso, que es lo que esperamos los dominicanos. De ello se beneficia todo el mundo. Ojalá que Luis pueda cumplir con las promesas que hizo, que el PRM pueda ser un gobierno menos sectario y más pensando en el país, que se cumplan con las primeras promesas que va a dar, que está esperando el pueblo dominicano del gobierno de Luis Abinader, es el procurador independiente. Sí, pero antes de entrar a esa promesa, porque ese es otro tema de análisis. Está en el análisis. Sí, lo que corresponde ahora que usted empezó fue analizar por qué perdió el PLD las elecciones. Y yo sé que producción colocó eso. Porque miren, señores, aquí nadie había hecho gobiernos como lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD gobernó en esos 16 años, o en esos 20 años, contando los 4 de Leonel. Gobernó para los ricos, gobernó para los pobres, sacó a la gente, la mayoría, una buena cantidad de personas. Se está hablando de más de un 80% de personas que los sacaron de la extrema pobreza, que había gente que vivía en la indigencia, que dormía en un sitio y no se sabía cuándo volvía a dormir en ese mismo lugar. Había gente que no tenía para comer ni siquiera una de las comidas al día. El PLD no gobernó mal. Entonces, ¿cuál es la situación? Usted señala, con sobrada razón, causas que no somos nosotros que lo decimos nada más, sino los mismos PLDistas dicen. Hubo un envalentonamiento del Palacio, a lo que Leonel ciertamente, con sobrada razón, llamó engreídos. Se impuso un candidato, Gonzalo fue un candidato impuesto. Pero si usted mira un poco más atrás, esa insistencia del presidente Danilo Medina, y de verdad uno lo siente mucho hablar así de Danilo, porque uno conoce a Danilo o ha conocido a Danilo como presidente y uno sabe cómo pensaba y cómo piensa. Esa insistencia en reelegirse. Ese Danilo Medina que decía que el que pensaba en reelección era tragarse un tiburón podrido y no eructar. Usted insistir en un proyecto reeleccionista por encima del partido, de permitir que su partido se divida, porque tú no puedes señalarle que fue quien lo dividió, pero usted está en el gobierno y usted que está haciendo cosas para reelegirse y no conocer el derecho que quizá tengan otros. Y ya ven ustedes que después sale Leonel del partido y a los otros precandidatos, con lo que él se había reunido y le dijo: aspiren, que vamos a escoger uno de ustedes. Escoge a uno que ni siquiera está aspirando. Y como usted decía, Carmona y amigos televidentes, ustedes lo saben, era un candidato malo, un candidato que no podía ir a hablar. Solamente ahí, porque miren, si hay una cosa que un candidato presidencial se la roba a la gente es cuando usted expone, de la forma que usted explica lo que va a hacer. La gente no quería salir del PLD y eso lo sabemos todos, pero no le dieron otra alternativa. Ese divisionismo y esa rencilla entre los dos principales líderes, no del PLD nada más, sino del país. Danilo y Leonel ocupaban la primera posición de liderazgo nacional. Entonces, esa división de ellos, esa malquerencia de ellos, a mí me gustaría saber algún día cuál fue la causa, el puntito que dividió a Danilo y Pero Leonel. yo te lo digo, porque tú no lo sabes, tú tienes que ir a la NASA para saber eso. Pero a lo mejor usted no sabe, porque ellos tendrán secretos. Usted no sabe que Danilo y Leonel eran los más grandes amigos, de la bolita del mundo. La ambición de poder. Miren los mismos. Sí, la ambición de poder. Miren los memes ahora que se ha ganado el PLD. Por ejemplo, mire esta parte donde el presidente Medina exponía de que él ganaba seguro. No, ahí está brincando el charco, acuérdense de esa parte. Ahí estaba la luna de miel de Danilo. La gente estaba contenta con Danilo ahí, cuando brincó el charco.
Eso fue en una visita sorpresa, lo veía como un hombre de pueblo, un hombre de sangre igual que la de las otras gente. Entonces, imagínense. Todavía Mire otro meme. Todavía en medio del proceso electoral, seguía el Partido de Liberación Dominicana cometiendo errores. Circuló una carta hecha por su presidente, Temístocles Montá. Sí. El PLD nació con el profesor Juan Bosch, creció con el doctor Leonel Fernández y murió con Danilo Medina. Dice Gonzalo que si lo podemos centrar en este grupo, que se siente solo. ¿Sí o no? Eso es el asunto de WhatsApp. Ahí es frente al Palacio. Señores, estamos a la orden. ¿Y qué? ¿Una mudanza? Para llevarle la mudanza. Oye, son malos. Ahora, de aquí en adelante tú no vas a escuchar más hablar de Gonzalo Castillo. Yo le hago la pregunta a los amigos televidentes y me digan, porque hay mucha gente que habla, incluyéndolo a él, que es un empresario exitoso, que analicen cómo ha sido exitoso Gonzalo. Para mí, ha sido exitoso como político, no como empresario. Y digo exitoso como político porque llegó a ser miembro del comité político del partido más grande que tenía la República Dominicana, el Partido de Liberación Dominicana. Y llegó además, y todo eso logrado en 4 años, llegó además a ser candidato presidencial de esa organización. Sí. Sin embargo, sus empresas no se conocían en el país, eran pequeñas. Y entonces las empresas crecieron amparadas en su crecimiento político, de manera que su éxito fue como político, aunque no llegara a la presidencia de la República. Su éxito fue amparado en el poder. Ahora, ¿vamos a ver de aquí en adelante a Gonzalo Castillo? No, ya ese desapareció. Esa parte que usted dice de las empresas, eso se verá ahora, porque ahora van a empezar a llamar gente. Aquí viene una cacería de brujas contra los PLDistas. Eso quizás pueda un poco ayudarlo a paliar como esta resaca negativa cuando te queda cuando tú pierdes, porque ahora se activa el partido o se divide más con esa persecución que viene, porque viene una persecución. Miren el caso del presidente Medina que le dijimos ahorita. Esto lo distribuyó Vinicio Castillo, que está haciendo trizas con el PLD por las redes sociales, fundamentalmente con Twitter. Miren lo que él publica, Vinicio Castillo Semán. Gonzalo va a ganar, no tengan duda. Pueden hacer su alianza de magos y cacanas. Nadie le suma nada a esa candidatura. A los compañeros que conocen, que están decididos a irse, déjenlo que se vayan. Yo particularmente les digo que yo gano las próximas elecciones. ¡Qué bárbaros! ¡Qué crimen contra el pueblo y la democracia! Y le haremos saber a los engreídos de Palacio que no se saldrán con la suya, que al pueblo se le respeta y que se preparen para escuchar por todos los confines del territorio la consigna de que para el 20 es para afuera que... Está distribuyendo Vinicio Castillo Semán, pero miren. Bueno, Leonel cumplió eso. Mucha gente comulga con eso. Leonel cumplió su meta. Pienso, sí, cumplió su meta. Pienso, ya para terminar con mi parte, pienso que no debe haber una persecución por persecución. No haga pagar a justos por pecadores, ¿no? En el caso eso ya eso es como un llamado, yo no sé si a la justicia o al propio gobierno, porque si eligen o el presidente posesiona un fiscal independiente o un procurador independiente, ya no sería el gobierno, ¿verdad, Carmona? Sería la justicia. Bueno, Guillermo Moreno quería meter preso a Balaguer cuando Leonel Fernández llegó en el periodo 96-2000. Pero lo que quiero decir es que no se persiga. Y hubo que frenarlo para que no se produzca eso. Bueno, que hable un día de eso entonces. Que no se persiga a justos por pecadores. Si una persona no ha delinquido, si no ha malversado fondos públicos, no lo persiga como que ha malversado fondos públicos. Ese es el llamado que uno le hace, porque así no se preservan los principios ni el derecho
ni la democracia. No, y así se desacredita la justicia. Y se desacredita la porque persecución después de la gente corrupción. dice que lo sueltan, pero no lo sueltan porque realmente no había la prueba suficiente, no se recabaron bien el expediente y esas cosas, y entonces, bueno, lo sueltan. Muy atinado ese llamado de que realmente se haga cuando el individuo cometió los actos de corrupción y que se lleve hasta las últimas consecuencias. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Por el bien de todos, cuando más los necesitamos, cumplieron con su deber y lo esencial no se detuvo. Ahora es nuestro deber decidir el futuro de nuestro país, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Es triste saber que tu sector puede ser parte de esta gráfica, mucho más que puede sufrir algún accidente al volar chichigua. Situación que ya provocó la muerte por quemaduras del joven. Un hombre estuvo a punto de perder la vida tras recibir una descarga eléctrica en momentos en que intentaba recuperar una chichigua que estaba enredada en un cable de alta tensión. Evita volar chichigua cerca del tendido eléctrico. En este tiempo de cuarentena puedes bailar, cantar, jugar, hacer lo que gustes con tu familia, pero sin peligros. Quédate en casa sin chichigua. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Indiscutiblemente que hay que hablar en perspectiva, porque eso es lo que el pueblo dominicano quiere oír, y eso es lo que se hace donde quiera que se juntan dos dominicanos a hablar de lo que será el próximo gobierno del Partido Revolucionario Moderno. De entrada hemos visto cosas que no se habían producido antes. En tan poco tiempo ya se produjo una reunión entre el presidente de la República y el presidente electo Luis Abinader. Siempre se iniciaba con una formación de comisiones y esas cosas así, pero bueno, ya de entrada se produjo una reunión y tiene su explicación. Estamos en medio de una pandemia y hay medidas que tomar. Muy acertada la decisión, la declaración de Luis Abinader a los medios de comunicación, señalando que ya el país, que el presidente Danilo está en su derecho de tomar cualquier medida con relación al coronavirus hasta el 16 de agosto, porque hasta el 16 de agosto es el presidente. Le critican a los gobiernos que cumplan con pagos y requisitos y acuerdos comerciales con suplidores y esas cosas, pero es que el presidente es hasta el 16 de agosto y esos compromisos que él asumió tiene que pagarlo, y el compromiso de gobernar es hasta el 16 de agosto. ¿Pero entonces qué fue él al Palacio? No, pero a ponerse de acuerdo con el presidente. Bueno, hay gente que ha estado criticando que... ¿Le enseñó la silla de alfileres? Hay gente que ha estado criticando que muchas de las propuestas que Luis hacía y que quería que el gobierno la tomara en cuenta, y nunca se produjo un acercamiento, y después que ganó tan pronto que lo recibieron y por la escalinata presidencial subió Luis a escalinata, alfombra roja. Con la alfombra roja. La Mire, alfombra roja. Yo no recuerdo haber visto eso nuevo, que el presidente va al Palacio a saludar y a reunirse con el
presidente saliente antes de salir, yo no había visto eso. Me resulta extraño, no sé si tenían, a lo mejor se dice que fue Danilo que lo invitó. Le enseñó la silla de alfileres, seguro, como Balaguer le llamaba. Ciertamente le puso la alfombra roja, subió por la alfombra roja al Palacio Presidencial. Y de verdad que... Eso no fue Hipólito que lo sugirió. ¿El qué? ¿La alfombra? No, que Luis Abinader vaya donde Danilo. No, que fue Danilo que lo invitó la noche que lo llamó. Porque para Hipólito es más felicitarlo. amigo de Danilo que de Luis Abinader. ¿Cómo va a ser? Está relajando. Hipólito es más amigo de Danilo que de Luis Abinader. O sea, Luis que tenga cuidado, que lo puede hacer es joder. Ah, bueno. Entonces, miren, de verdad, sí, una batería de periodistas, camarógrafos, yo creo que hasta medios internacionales habían ahí. Uno saluda. En una ocasión llamó al presidente, pero cuidado si fue por eso, porque él dijo al presidente, gracias al presidente Danilo Mejía por recibirnos aquí. ¿Danilo Mejía? Sí, digo así. ¿Luis se equivocó? Sí, se equivocó. Entonces, a lo mejor fue por eso, esa cercanía que hay entre Danilo y Hipólito. Pero pienso que un buen gesto esa visita. Se inicia un periodo de transición. Ahí él anunció las comisiones que se van a conformar para trabajar en ese periodo de transición, donde está Roberto Furcal, que va a estar al frente de esas comisiones. Está del lado del gobierno, está Montalvo. Hay que explicar y cambiar la firma de los cheques y la cosa, y cómo se va a hacer eso, y cómo funciona el Estado. ¿Cuánto le está dejando de la cuenta 1401? Las firmas se cambian cuando a la gente le tiran un decreto. Sí, pero que ya hay que ver todo eso. ¿A quién contactar en el banco? Toda esa cosa. La lavandería que hay en Palacio. Usted sabía que en el Palacio hay una lavandería que le lavan los trajes al presidente. El traje del presidente no se manda a ninguna lavandería de la calle. A lo mejor le van a enseñar todo eso, Carmona. Hay hasta cama donde el presidente puede dormir, amanecer ahí. Hay un búnker que el presidente, si hay un ciclón batatero, una cosa se mete ahí. Toda esa cosa, Carmona. Campuzano está hablando de la comisión. Se crea una comisión presidencial para el Palacio, pero en cada ministerio se crea una comisión. Sí, en salud se creó una comisión. En cada dirección se crea una comisión que trabaja con esa institución. Los fines. No significa que quienes están en esa comisión van a dirigir esa institución, porque la realidad es que por cada ministerio o por cada dirección hay 4, 5, 6, hasta 7 potenciales funcionarios, candidatos a dirigir esa institución. Mire, eso se produce en todos los gobiernos. Sí. De las medidas que se están anunciando, miren esta parte que Luis decía en campaña en una entrevista que le hicieron. Adelante, director, y después yo lo voy a analizar algo breve ya para cuando vayamos a la pausa. De esa parte que él decía cuando estaba ya en la recta final de la campaña. Pero también tú tienes que mejorar los salarios. Recuerde que yo prometí $500, salario mínimo a los policías. Si usted prometió eso en la campaña pasada. Son 25,000 pesos. 25,000 pesos. ¿Cuánto gana un raso aquí? Ahora mismo, en términos, porque tienen los especialismos, como se llama, pero en términos promedio, 8,500 pesos. 8,500, Dios mío. ¿Y cómo tú le puedes exigir a una gente así? ¿Cómo tú le puedes decir? Y 25,000 pesos. Ese es el mínimo. El mínimo. El mínimo. De ahí tú vas subiendo, pero tú vas a tratar de llevar lo mejor de la sociedad, que sean policías. En los países donde hay un desarrollo y hay calidad de vida, los funcionarios públicos mejor pagados, Santiago, son los policías, los médicos, enfermeras y los profesores. Y aquí son los 3 peores pagados. Uno nos cuida, los otros nos sanan y los otros nos educan. Eso es la vida. O sea, el filtro para poder ingresar a la policía sería más riguroso. Claro. Una reforma, pero de más modernidad. Y asignar los recursos. Y romper también con una mafia que hay ahí. Una mafia que lo maneja todo. ¿Una mafia? Mafia. Pero aquí para mover un jefe de la policía de un lugar a otro, todo eso tiene su costo. Eso es grave. Eso lo sabe todo el mundo. Eso es grave lo que usted está diciendo. No, pero grave. O sea, no grave, hay que pagar un peaje. No grave, no gravísimo. A los puestos donde supuestamente se pique y se cosa, ahí tienen precio. Y Giuliani, entonces, ¿cuáles fueron los puntos que destacó? No, romper como él hizo, que también había una policía corrupta en Nueva York, romper con eso,
Santiago, tú sabes que todavía aquí en la policía está el cabo escribiente. Cuando tú vas a denunciar un crimen, está el cabo escribiente en una mascota sucia escribiendo. ¿Y eso es lo digital? ¿Digital dónde? En algún sitio quizá habrá un tema digital. Eso es el cabo escribiente, una mascota. Y si a ti te roban un carro en Río San Juan, a la semana todavía no lo saben en la capital. Aquí hay un problema de reforma, de tecnología y asignar los recursos. Miren, ahí él está diciendo que le va a aumentar a los guardias y a los policías. El sueldo mínimo va a ser de 25,000 pesos, no de 7,000 pesos ni de 6,000 pesos. ¿Podrá hacerse eso? Miren, eso sería lo más grande que pueda ocurrir en este país. Él habla de aumentarle a los médicos, ustedes verán, a los maestros y a los policías. Ojalá, miren, si eso se da, se consagra con la gloria para siempre Luis Abinader Corona, Luis Rodolfo. Sería un presidente diferente, con un logro extraordinario, porque si usted le va a aumentar dinero. Cuando yo escuchaba esa promesa de Luis Abinader, la comentaba con los amigos y yo decía, bueno, pero es que hay unos escalafones en la Fuerza Armada. Y hay un salario nacional. Y en la Policía Nacional hay un salario para el raso, un salario para el cabo, un salario para el sargento, un salario para el teniente, un salario para el capitán, un salario para el mayor, un salario para el coronel, un salario para el general y un salario para los jefes de Estado Mayor. Eso se da también en la Policía Nacional. Que es un salario malo, Carmona. Pero que si tú aumentas el salario mínimo a 25,000 pesos, eso significa que de ahí en adelante todo proporcionalmente tienen que ir aumentado para que no sea igual. Pero además, el aumento de un salario, no vamos a decir desproporcionado a los institutos castrenses, implica además que a los profesionales, como son los médicos y los profesores, tú tienes que aumentar el salario, mantener un salario que se diferencie, porque así sucede en todas partes del mundo. Eso fue lo que un profesor gana más que un policía en los Estados Unidos. Y eso fue lo que él dijo. No estamos inventando nada. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con más de su programa Frente al Mundo. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda tener agua potable almacenada, alimentos enlatados y botiquín de primeros auxilios. EGI, líder en energía limpia. Bien, mis amigos, continuamos Frente al Mundo. Luis Rodolfo Abinader Corona, ¿quién es? Un presidente nuevo, un hombre joven, 53 años, cumple hoy, pero ese presidente que tenemos, que se va a juramentar el 16 de agosto a partir de las 9 de la mañana, cuando se empiece el acto de la Asamblea Nacional, o lo que es la reunión conjunta de senadores y diputados nuevos todos, tenemos el caso del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Es el primer político presidente rico de cuna que va a tener la República Dominicana. Es el primer presidente empresario rico de cuna que llega al poder en el país. Después, vamos a contar de Trujillo para acá, para nosotros no nos equivocamos. Porque yo no me acuerdo si Horacio Vázquez, si Simón Cáceres, no eran empresarios, Carmona, y fueron los dos presidentes antes de Trujillo. Tenemos eso de, tú sabes que ellos, tanto él como su esposa Raquel Arbaje Soni, de Abinader, los dos son de origen libanés, hijos de libaneses, que eran empresarios aquí, los padres de ellos.
Ambos estudiaron en costosos y modestos colegios de la República Dominicana y fueron los dos a Harvard, la Universidad de Harvard, muy exclusiva, donde solo van los ricos y millonarios y multimillonarios. Luis es un empresario multimillonario. Él dirige un grupo económico, un grupo familiar, empresarial, llamado Avicor, y es vicepresidente ejecutivo de otras empresas, como por ejemplo la compañía de lo que es hoy Cemento Santo Domingo. O sea, que es un presidente empresario que no tiene necesidad de ir a hacer negocio al Palacio Presidencial y puede vigilar al que vaya a hacer negocio, porque él se la va a saber toda porque es un empresario. Es un empresario desde los 18 años. Hay que decir algunas cosas que no se saben de Luis Abinader. Por ejemplo, eso del empresario es un patrimonio familiar. Su padre tuvo, creo que fueron 3 hijos. Los otros no son políticos. Luis fue el que cogió el área política. Y siguió los pasos de él. Los otros forman parte administrativa, tanto en la OIM como en esas empresas. Pero hay que decir también que Luis fue político desde joven, desde adolescente. Aquel partido que tenía su padre, Rafael Abinader, pues el Alianza Social Dominicana. Luis era el operativo de ese partido. El operativo, la gente no conoce eso. Yo tengo el privilegio de tener presidente que uno tuvo la oportunidad de conocer, de tratar. Por ejemplo, ¿usted es amigo del presidente? No, amigo, no. Pero yo, por ejemplo, fui alumno de Leonel Fernández. Yo también. Pero de Luis, ¿usted trabajó con Luis? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con Luis en los años 96 con ese partido. Pero yo me voy a pegar de usted, Carmona. No, entonces. Pero yo no hago acopio de eso. Yo le estoy haciendo la referencia porque usted está hablando de Luis. Pero usted, el presidente, de si lo ve por ahí. ¡Ey, Carmona, ven acá! No me venga usted con esa. Bueno, ha caído mucha lluvia después de eso, Campuzano. Pero también Danilo Medina, donde quiera que me veía, me saludaba. Pero ya eso como que se olvida. Después que llegan a presidente, los aíslan y se va olvidando esas cosas de la gente que está abajo. Eso sucede hasta con los funcionarios. Sí, mire, le estaremos dando más de Luis Rodolfo Abinader Corona y su familia en la próxima entrega de su programa Frente al Mundo. Podemos decir que es un peje gordo, ¿verdad? Un tutumpote. Porque tiene... No. ¿Cuáles eran los tutumpotes para Juan Bosch? El que tenía mucho dinero, ¿no era? Hable. No se quede callado. Mira, los primeros ejercicios de empresa que hizo Luis Abinader, administraba una empresa de su padre, porque era el más pequeño, como que tenía menos experiencia, lo pusieron a administrar esa imprenta que se usaba mucho. Una imprenta. Una imprenta. Oh. Y luego entonces lo pusieron a administrar el consorcio turístico que había en Puerto Plata. El Avicor. ¿Tú oyes? Sí, el presidente ejecutivo. Y por esa parte fue haciendo la experiencia. Usted es amigo del presidente. No. Miren, nosotros vamos a dejar con este video la visita que le hizo Raquel Peña a Margarita Cedeño de Fernández, la vicepresidenta, para el cambio de mando. Lo vamos a dejar con este videito, con ese audio de ellas, y la próxima entrega de su programa Frente al Mundo será el próximo domingo, donde traeremos más del presidente electo Luis Rodolfo Abinader Corona. Ya habrán algunas noticias, algunas ideas, aunque sean especulaciones de quiénes serán los funcionarios, y comenzaremos a hablar de ello. Bye bye, buen fin de semana.